Min, Min, querida, ¿se acabaron ya los deberes? Min, te vas a estropear la vista. Min refunfuña de impaciencia. 3 veces ha contestado sí, mamá, a mamá, que borda detrás del respaldo de la gran poltrona. Min mordisquea el portaplumas de marfil tan inclinada sobre su cuaderno que solo se ve la plata de sus cabellos rubios y una puntita de la fina nariz entre 2 rizos que caen. Habla quedito el fuego. Gota a gota la lámpara de aceite cuenta los segundos. Suspira mamá. A cada puntada, la aguja se clava en el hule donde borda un cuello grande para Min. Afuera, los plátanos del Boulevard Berthier están chorreando de lluvia y los tranvías del Boulevard exterior chirrían musicalmente en los rieles. Mamá corta el hilo del bordado. Al oír el tintineo de las tijeritas, la fina nariz de Min se levanta. Se separan los cabellos de plata y acechantes asoman 2 hermosas pupilas oscuras. Es una falsa alarma. Mamá se pone a enhebrar apaciblemente otra aguja y Min puede agacharse de nuevo sobre el diario abierto, semi-escondido por el cuaderno de deberes de historia. Le lenta, cuidadosamente, el epígrafe París de noche. ¿Es que nuestros ediles son siquiera capaces de imaginar que ciertos barrios de París, en particular los de los bulevares exteriores, resultan tan peligrosos para el paseante que se aventura en ellos como la pradera para el viajero blanco? Nuestros modernos apaches dan rienda suelta a su natural salvajismo. No pasa una noche sin que sean recogidos 1 o 2 cadáveres. Demos gracias al cielo, es mejor fiarse del cielo que de la policía, de que esos caballeros se limiten a devorarse entre sí, como ha sucedido esta noche en que 2 bandas rivales se enfrentaron y degollaron literalmente. La causa del conflicto, cherchez la femme. Esta, una moza apellidada Desfontaines, apodada Casco de Cobre por sus soberbios cabellos rojos, enciende la codicia de una dudosa población masculina. Inscrita en los registros de la policía desde hace un año, esta criatura, que apenas cuenta 16, es popular en el lugar por su equívoco encanto y su audacia. Boxea, lucha y si hace falta se lía a tiros. Basil, apodado el Tiña, jefe de la banda de los hermanos de Belleville, y el Ricitos, jefe de los aristócratas de Levallois-Perret, chulo peligroso del que se ignora el verdadero nombre, se disputaron anoche los favores de Casco de Cobre. De las amenazas fueron a parar a las puñaladas. Sidney, apodado el Víbora, desertor belga, resultó gravemente herido y pidió auxilio al Ricitos. Los acólitos del Tiña sacaron las pistolas y entonces se inició una auténtica carnicería. Los agentes, que según su inmutable tradición aparecieron después del combate, recogieron a 5 individuos a quienes se dejó por muertos. En cuanto a los jefes de las bandas y a la colombina, causa principal del duelo, aún no se les ha podido echar el guante, si bien están siendo activamente buscados. Es que, claro, hay noticias en la prensa que cómo no van a encender la imaginación y el calor en sí mismo de tiernas infantes, aunque, Pablo Vilaboy, en manos de Colette, la ingenua, la tierna, la candorosa, igual no lo es tanto. Ya lo dice el título en español de esta obra de Colette, La ingenua libertina. Obra que en realidad reúne 2 partes de la historia primero de una colegiala, posteriormente ya de una mujer recién casada, que reúne todas las grandes virtudes literarias que hicieron escandalosa y a la vez célebre a esta escritora francesa. Aquí, si tenemos que resumir y poner un tagline para atraer a lectores, pues sería la historia de una muchacha, posteriormente, como digo, una joven mujer casada en busca de su orgasmo. Ese sería el tagline ahí comercial para atraer a lectores. Y es tal cual, pero con el estilo de Colette. Mucho antes de Sombras de Grey y otras cosas, existió Colette, que podía resultar sensual y elegante. Y como dices, Colette, todo el mundo la asocia, digámoslo así, a un mundo de color rosa, pero por debajo de ese rosa
hay muchos grises y muchas oscuridades. Lo que ocurre es que ella lo cuenta con mucha naturalidad y con mucho candor y como algo primigenio. Pero la propia Gigi, que es tal vez su texto más famoso, sobre todo por la adaptación teatral y por la posterior película de Vincente Minnelli, en fin, recordemos que la primera canción del musical habla de qué bonitas son las niñas, cómo las queremos y demos gracias al cielo por ellas, un señor bien mayor como Maurice Chevalier. Bueno, y se veía bien en la época, en el fondo, para algunos. Bueno, olvidemos que es la historia de cómo se educa a una cortesana, siendo desde niña. Pues como digo, yo creo que aquí, como en tantas otras obras de Colette, pues puedes hincar el diente a, como digo, a sensualidad, a picardía, a divertimento y a una forma de escribir que es mucho mejor de lo que los críticos reconocieron en su época. Porque en su época, con el tema de que, bueno, yo creo que se tenía más interés por deslindar qué partes había autobiográficas y qué partes no de todo lo que contaba Colette, que a lo mejor analizarla como escritora. Y la verdad es que era una gran escritora, aparte de una interesante cronista de su época. Tú lo dices. El tiempo la ha puesto, yo creo, en el sitio y en el merecimiento y en el aprecio por su prosa, como hemos visto. Pasa de estilo directo a indirecto, mezcla voces, una innovadora, una rompedora, pero además todo eso fluyendo con mucha naturalidad y sencillez, sin darse importancia. Como tampoco se da importancia a nuestra invitada. Yo no paro, siempre que la veo, que es un placer cada reencuentro, de elogiarla, porque ya lo dije en su día, en su primera visita, es una de esas escritoras que llevo más tiempo leyendo y disfrutando. O sea, hay gente a la que abandonas, gente a la que vas y vuelves, y gente que está siempre ahí. Entonces es maravilloso tener alguno de sus libros siempre pendiente, siempre presente, y saber que va a llegar el siguiente. Y lo que nos reímos mucho es que porque queremos vernos muy asiduamente, pero tenemos unas agendas y unas vidas complicadísimas. O tal vez no, pero simplemente nos dejamos llevar del fragor y, bueno, mañana no, el mes que viene, tengo unos martes complicadísimos, tengo los jueves terribles. Pero al final acaba llegando. Y acaba llegando siempre con el libro debajo del brazo. Así que es maravilloso. Y en este caso, además, un poemario. Marta Sanz, bienvenida de nuevo al Arpa de Bécquer. Muchas gracias por tu invitación y estoy muy contenta de que por fin hayamos encontrado este momento. Es verdad que esta vez ha costado trabajo, sí, pero de verdad yo te prometo que no ha sido por capricho. Ha sido porque afortunadamente con este libro, que es un libro de poesía, me han llamado de muchos lugares, de muchas bibliotecas, de muchos clubes de lectura, de muchos encuentros, y estoy encantada y muy sorprendida porque esa suele ser la tournée de los novelistas, pero no tanto de los poetas, ¿no? Con lo cual estaba viviendo ese momento de fascinación y digo, ya llegaré al momento de encontrarme con Óscar. Los laureles poéticos hay que disfrutarlos, gozarlos. Totalmente. Y alardear de ellos, que para eso están, claro, y te los ponen, claro que sí. Fíjate que pensaba esto de cuál va a ser la primera pregunta en esta ocasión, y parecía la fácil y obvia, es decir, ¿cómo llega una a la poesía? Pero también pensando en tu trayectoria, en tu formación universitaria, en tu preparación, en tu tesis doctoral, etcétera, se me ocurría como lo contrario. ¿Cómo no ibas a llegar a la poesía? Pues tienes toda la razón, porque es cierto que mis primeros impulsos como escritora llegaron de la poesía, y eso yo creo que tuvo que ver con el hecho de que yo sentí esos impulsos en una edad muy temprana, y entonces evidentemente a los 4 años no te vas a poner a escribir Los hermanos Karamazov. Es más lógico que intentes asumir un tramo más corto. Y es cierto que mi gusto por la lectura, a diferencia de otras personas, comienza con la poesía y se afianza muchísimo cuando llego al instituto, a la enseñanza secundaria, y empiezo a familiarizarme con los versos de los poetas de la generación del 27. En aquella época las Sin Sombrero todavía no habían llegado a nuestras vidas, pero yo recuerdo eso, el deslumbramiento ante la poesía de Lorca, o el deslumbramiento ante la poesía de Cernuda. Es que Colette
Es que Colette me ha hecho ahí una interferencia y a lo mejor a Cernuda tampoco le hubiera desagradado lo de... Que dijeras desnuda, tampoco alguien que habló tanto del deseo. Efectivamente. Entonces yo empiezo por ahí, es cierto, y estudio filología hispánica porque a mí me gusta escribir y me gusta mucho leer poesía, y cuando acabo filología hispánica es verdad que yo lo que hago es una tesis sobre poesía española de la transición. Entonces, claro, la pregunta es por qué yo el primer libro que publico es un libro que se llama El frío, que aparece en el año 1995 y que es narrativa, pero no exactamente novela. O sea, yo tampoco empiezo escribiendo exactamente novela desde el punto de vista más convencional, de esa narratividad en la que es muy importante la dosificación de la intriga, las tramas. Tú eres una autora miscelánea, por eso nos gustas tanto. Yo soy un poco Colette. A mí me gustaría ser un poco Colette. Entonces me interesan esos lugares donde los géneros se hibridan, donde es imprevisible saber con lo que te vas a encontrar. Pero tu pregunta ha sido muy afilada, en el buen sentido de la palabra. Y es que comencé el poemario y casi me diste la respuesta. Como te digo, ya empieza uno a pensar que puede, pues dices, dentro de la palabra me acurruco contra el fuera y la intemperie. Efectivamente, es una de las razones por las cuales yo creo que nos ponemos a escribir, y lo paradójico, o lo que yo he descubierto mientras estaba escribiendo Amarilla, es que cuando yo utilizo la palabra para refugiarme del frío y la intemperie, al final lo que me hace la palabra es enseñarme la realidad de una manera agrandada. Yo comienzo a escribir este libro un poco para salvarme del duelo anticipado ante la posible desaparición de mi padre, porque mi padre está enfermo, y entonces digo, me voy a poner a escribir, voy a ver si la palabra me puede acolchar, voy a ver si la palabra me puede proteger, y me encuentro con que la palabra me hace la realidad más grande, pero al mismo tiempo me ayuda a entender muchas cosas. Y ese es el impulso que hay por detrás de Amarilla. Y por eso todos los versos te salían amarillos. Y por eso todos los versos me salen amarillos, pero eso también creo que se relaciona un poco con la situación política y social que estamos viviendo, con la sinrazón trampista, con las guerras, con el genocidio, y también con una percepción de que estamos en un campo literario que busca muchas veces ser muy tranquilizador, muy conforme, muy agradable, muy lubricado, muy rosa. Hay que estar pidiendo perdón por todo el rato, y yo no creo que la literatura deba ocupar ese lugar edificante, ni ese lugar ejemplar, ni ese lugar de algodones rosas, ¿no? A mí me gusta la literatura ácida y la literatura que es como un limón abierto, la literatura que hace que nos chirríen los dientes. Y entonces cuando yo pido perdón a mis lectores y a mis lectoras al final por haber sido a lo mejor demasiado ácida o demasiado intensa o demasiado sórdida, lo hago con toda la mala leche del mundo. En realidad no le estoy pidiendo perdón a nadie, hombre, faltaría más. O sea, ¿por qué tenemos que pedir perdón por escribir? Hasta ahí habríamos llegado. En todo caso, que no te lean y punto. Ya está, esto es. Vale. Bueno, y hablabas del éxito del circuito que ha tenido este libro. ¿Por qué? O sea, si a ti misma te sorprende el recorrido que está teniendo, ¿por qué piensas que este libro en concreto está teniendo este recorrido? Pues fíjate, yo creo que hay muchas personas que se reconocen un poco, que buscan reconocerse, por ejemplo, en un dibujo del cuerpo que no es el cuerpo fotogénico, que no es el cuerpo de la juventud, que puede ser el cuerpo más de la vejez, de la decrepitud, de la enfermedad. Hay muchas personas que buscan sentirse visibilizadas y que están un poco hartas de un tipo de literatura concentrada en esa idea un poco de que el cuerpo es joven y hace sol y todo les ocurre a las personas más jóvenes y con mejor apariencia. Entonces, hay muchas personas que han llegado desde ahí, y otras muchas se han sentido atraídas por ese sentido del humor que aplicamos en la vida muchas veces para superar las situaciones difíciles.
Entonces, eso ha gustado mucho. Por ejemplo, hay un poema en Amarilla donde yo hablo de una visita a las urgencias con mi padre en uno de los momentos críticos de su enfermedad. Y yo me di cuenta en esa sala de urgencias cómo las personas en estados verdaderamente lamentables de salud y los familiares buscaban mecanismos humorísticos como para que lo tremendo fuera menos tremendo. Entonces, eso está incorporado en Amarilla y eso ha resultado, ya te digo, yo creo que atractivo para muchas lectoras y para muchos lectores. Creo que son un poco esas dos razones, Pablo. Las que sufrimos, quizá más de la cuenta, concededme el beneficio de esta duda, siempre suscitamos mucha desconfianza. Ahí vas. Queremos que todo sea cómodo, apacible. Vivimos en la metáfora realmente. Totalmente. Vivimos en la metáfora y vivimos en una sociedad en la que gestionamos las emociones, que a mí es una expresión que me resulta bastante aterradora, lo del tema de gestionar las emociones. Vivimos en el imperio del sentimiento positivo, que lo que hace muchas veces es aplastar la posibilidad de que verdaderamente te sientas mal y que seas un ser humano. Parece que lo peor que hay en esta vida es victimizarse, y es verdad que victimizarse está muy feo, pero cuando estamos diciendo todo el día es que no te puedes hacer la víctima, es que no sé qué, es que no te puedes victimizar, a veces le quitas la posibilidad a la gente que sufre de poderlo compartir sin sentirse, no sé, una cucaracha o un ser completamente abyecto. Y respecto a lo que has dicho de la metáfora, que eso claro, estamos hablando de poesía, esto es siempre interesante, en Amarilla hay un leitmotiv todo el rato, y es que las palabras de la poesía siempre tienen una interpretación metafórica, una interpretación que tiene que ver con las connotaciones, con lo no dicho, con lo sugerido. Pero a veces las palabras de la poesía también son exactamente ese lugar al que están apuntando, ¿no? En Amarilla está la metáfora del frío todo el rato, y es verdad que el frío es la soledad y es el abandono y es el desamor y es todas estas cosas que vemos todos los días, pero también es el frío exacto que tenemos cuando no podemos pagar el combustible de la estufa o el gas para la estufa, ¿no? Entonces, se trabaja todo el rato con esa doble dimensión de la palabra literaria, en la que, ¿os acordáis del cuadro de Magritte? Yo siempre lo cito, el este no es una pipa, la pipa no es una pipa porque es la representación de la pipa, pero también es la pipa, nos pongamos como nos pongamos, ¿no? Entonces, con ese juego y esa ironía y ese sentido del humor se escribe Amarilla. En la lengua no existe simetría, sino intranquilidad. Fíjate, entronca con todo lo que estás contando, incluso con Colette, lo que decía Pablo, porque claro, es como la punta del iceberg. Colette es aparentemente un mundo idílico, muelle, cómodo, pero todo lo que hay por debajo. Y como tú dices, igual es verdad, está muy bien refugiarse a veces en cosas como placebos para pensar que no hay nada malo fuera. Pero realmente es verdad que el arte que nos acaba quedando dentro y que acabamos recordando años y años y al que volvemos y regresamos, es ese arte que nos ha movido y removido, Marta. Entonces, tiene que ser intranquila la palabra, claro. Si es demasiado calmada, no hay alma. A mí me interesa, o sea, yo no escribo libros de autoayuda, yo escribo literatura. La autoayuda es la autoayuda, la literatura es la literatura. Y es verdad que en la literatura siempre hay una semilla de inquietud. El problema es que cada vez tenemos mayor intolerancia hacia la incertidumbre. Sentimos una intolerancia a la hora de hacernos preguntas, a la hora de dudar, a la hora de reconocer nuestras propias vulnerabilidades. Entonces, a las personas que no quieran adentrarse por esas profundidades o por esos caminos, yo les diría que no leyeran textos literarios, que probablemente es un sinsentido, pero si te atreves, si eres intrépido, intrépida, si estás preparado para asumir esa posibilidad de que las palabras de la literatura no solo ordenen el caos, sino que al final las palabras de la literatura lo que pueden hacer es
¿cómo decir?, mostrar el desorden de lo que está aparentemente ordenado. El desorden de tu nombre me ha recordado a mí, a mí eso, que tanto nos fascina porque habla de la extrañeza de vivir, claro. Efectivamente, y hay veces que para lo que sirve un poemario, lo digo con todas las comillas del mundo, claro, para lo que puede hacer un poemario es hacerte darte cuenta de lo agrietado que está todo aquello que a ti te parece más inamovible o más seguro, o lo imperativo y lo dictatorial que en el fondo es algo que tú consideras que es normal. A mí esa es la literatura que, ya que estamos hablando de Colette y la búsqueda del orgasmo, a mí es la que me pone, ¿sí? Realmente, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahora que hemos tocado un poco el tema de andar por la superficie del sentimiento y de la realidad, es curioso porque hace poco he leído cómo se usa un término, tanto en este caso para el cine, pero yo creo que es aplicable también a lo que comentabas de tu obra, que hay mucha gente que si es demasiado descarnado un tema o lo que muestra o lo que lee, en este caso, han acuñado un término ahora que es pornografía de lo afectivo. Cuando, o sea, tú puedes mostrar el dolor, pero tampoco, bueno, tengo unos límites porque si no haces pornografía de lo afectivo, ¿no? ¿Cómo puede un autor escribir siendo ajeno a todo ese ruido de hoy en día de juzgar, de poner en un recinto que no te salgas de aquí, el dolor tiene que ser así, la alegría así y el amor así? Y ¿cómo puedes ponerte a la hora de crear ajena a ese ruido que nos rodea? Esa es probablemente una de las preguntas más inquietantes para todas las personas que en este momento estamos tomando la palabra para escribir, supongo que también para ti. Vamos a ver, yo creo que en estos últimos tiempos yo me empeño en ser, aunque no lo parezca, me empeño en ser propositiva y me empeño en buscar la luz en las grietas, ¿no? Entonces, creo que en los últimos años se están produciendo algunas transformaciones desde el punto de vista ideológico que nos hacen sensibles hacia agresividades o violencias ante las que antes no nos manifestábamos o que no sentíamos como tales agresividades y tales violencias. Pero claro, creo que esa forja de esa nueva sentimentalidad no nos tiene que llevar por el camino de la autocensura ni por el camino del puritanismo. Y eso evidentemente es tremendamente complicado. Yo lo que pienso en este sentido es que no se trata de que un texto escamotee la crueldad, o no se trata de que un texto escamotee la violencia o el exceso de crudeza o la muerte o el sexo, sino de que ya que estamos trabajando con un lenguaje artístico, de lo que se trata es de encontrar la manera de contar todo eso que yo creo que podemos contar de una forma que no sea normalizadora, alienante, tranquilizadora, que no sé muy bien cómo explicar esto. José Ovejero lo hace en la ética de la crueldad. Tú puedes contar una escena de crueldad extrema y hacerlo utilizando unas palabras, unos puntos de vista, unas metáforas que conviertan esa violencia en algo pernicioso, normalizado y anestesiante, o puedes hacerlo con unas palabras que hagan del relato de esa violencia un golpe en la boca del estómago. Entonces, eso es muy complicado y templar las cuerdas es muy complicado, y probablemente, como te comentaba al principio de tu pregunta, ese es uno de los mayores retos que tenemos en este momento a la hora de afrontar la escritura. Pero claro, eso no significa que las personas, porque hay personas que se confunden, que no se pueda contar en un libro la parte más oscura de la naturaleza humana y que no se pueda hablar de
de los monstruos y que no se puede hablar de la maldad o de la perversidad. Oye, la condición humana tiene que ver con eso. O sea, yo no puedo tener una visión de la realidad en la que solo vaya seleccionando los temas que no sean molestos y que puedan redundar en el beneficio de la educación del ser humano, ¿no? Entonces es complicado. Llega un momento de la vida en que no sabes cómo protegerte del frío que llevas sembrado en el hueso ni del calor, que siempre agosta y se bebe toda el agua. No sabes, pero al menos puedes leerlo y compartirlo con otros. Marta Sanz, gracias como siempre por tus palabras, por tus vivencias, por seguir siendo íntimos. Muchas gracias, Óscar. Ya sabéis que nada, que yo os considero parte de mi intimidad, porque además creo que la literatura y la escritura sirve para eso, sirve para establecer vínculos. Y muchas gracias, Pablo. Pablo Vilaboy, vamos del poema El ángulo oscuro con nuestra arpa a este poemario, a ver qué ocurre. Aparte que tiene una portada maravillosa. La portada es un poema visual en sí misma y la hizo un chico que era alumno mío. Fíjate. Pues vamos a por nuevas lecturas allí al ángulo oscuro del salón y dentro de muy poco las compartimos con ustedes. Muchas gracias.